Buenas tardes, somos el grupo 3 formado por Mari Carmen Montero Rubio, Sandra Pérez Fernández, Elena Lerina Escribano y Miriam Pardo Tórtola. Vamos a explicar el sistema educativo en el Reino Unido. En el primer punto introduciremos el sistema educativo en el Reino Unido. Yo soy Miriam Pardo y a modo de introducción voy a hacer un breve resumen sobre las tendencias de rendimiento. En primer lugar, en los países de la ONCE, el rendimiento medio en lectura, matemáticas y ciencias se ha mantenido estable en 2015 y 2018. Entre estos años hubo una gran diferencia en el rendimiento de distintos países y economías. A lo largo de su participación en PISA, diversos países se han visto afectados en el rendimiento acerca de la lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes. A nivel mundial, la promoción de estudiantes de 15 años de edad en la ESO y en cursos superiores, la competencia de lectura varió a cerca del 90% y de matemáticas varió un 18%. En conclusión, los países tienen mucho camino que recorrer para alcanzar los objetivos globales para la educación de calidad, definida para la educación 2030 en el Objetivo de Desarrollo Sostenido 4 de las Naciones Unidas. Como podemos ver en esta tabla, el desarrollo del fracaso escolar entre 18 y 24 años en el país de Estados Unidos desde el 2000 hasta el 2011. La tasa de fracaso escolar ha disminuido considerablemente estos años, ha bajado más de un 10% desde un 35,6%. En el 2000 disminuyó poco a poco y en el 2007 ya había llegado a un 26,7%. Continuó disminuyendo año por año hasta llegar a un 23,6% en 2011. Esta disminución puede deberse a la división y el conocimiento que actualmente se tiene sobre los estudiantes, ya que la mayoría de personas prefieren estudiar si pueden para forjarse un futuro mejor. La tasa de abandono educativo temprano del Reino Unido, de 18 hasta 24 años de 2000 hasta 2011, comienza con un porcentaje alto y al cabo que van pasando los años va disminuyendo. En 2007 hasta 2008 vuelve a subir debido a la crisis económica que se produjo en el momento. Después de 2 años el abandono volvió a descender con una tasa normal. Seguidamente, en esta diapositiva se hace referencia a las tasas de empleo según el nivel de formación. Tener empleo aporta muchos beneficios importantes, incluyendo una fuente de ingresos, la mejora de la inclusión social, satisfacer las aspiraciones personales, etc. En el Reino Unido, el 75% de la población en edad laboral tiene un empleo remunerado. Esta cifra es mayor que el promedio de empleo de la ONCE del 68%. En el Reino Unido, las personas ganan 43.732 al año de media, cifra ligeramente mayor que en el promedio de la ONCE de 43.241. Buenas, soy Sandra y voy a explicar los gastos públicos de la educación. Para todos los niveles educativos, el gasto total público y privado en las instituciones educativas como porcentaje del PIB alcanza el 4,4% en 2015. El gasto total de los países de la Unión Europea, 4,6%, es similar al de España, aunque inferior al promedio de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por encima del 6% destacan países como Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros. Si se distingue entre los diferentes niveles educativos, en 2015, en promedio, un 3,5% del PIB en los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, representan los gastos totales dedicados a la educación primaria, secundaria y postsecundaria, no terciaria, mientras que un 1,5% del PIB representan los gastos dedicados a la educación terciaria. Por nivel educativo, la mayor parte de gasto público total en educación se destina al nivel de educación secundaria, seguido del nivel de educación primaria y a continuación el nivel de educación terciaria. A continuación os voy a explicar el sistema educativo del país. Como os decía, os voy a explicar el sistema educativo del Reino Unido, que está dividido en 4 etapas: educación infantil, primaria, secundaria y educación complementaria. Me voy a centrar en la educación infantil, que es la etapa preescolar, que no es obligatoria. Empiezan con 4 años en un nivel llamado Reception y el gobierno subsidia 15 horas semanales para niños a partir de 3 años
en jardines infantiles privados. Por otro lado, tenemos la educación primaria, que comprende entre los 5 a los 11 años y se imparte en las escuelas de educación primaria. Está dividido en 2 ciclos llamados K-Stakes, que van de 5 a 7 y de 7 a 11 años, y se imparten asignaturas básicas como inglés, matemáticas, ciencias, geografía, historia, educación física y música. Ahora nos vamos a centrar en la educación secundaria, que es la última etapa de la educación obligatoria y va de los 11 a los 16 años. Está dividida en 2 ciclos, el primer ciclo de 11 a 14 años, con asignaturas como matemáticas, inglés, ciencia, música, etc. Y el segundo ciclo de 14 a 16 años, que eligen 10 asignaturas de las que se examinarán al terminar la educación secundaria. El examen final es el GCSE, que es el General Certificate of Secondary Education. Ahora os voy a explicar la educación complementaria o formación profesional, que en este punto los estudiantes que deseen seguir estudiando tienen 2 vías: la formación profesional o la formación académica. La formación profesional ofrece educación de tipo práctico para aquellos que quieren iniciar su carrera profesional en un oficio. Son 2 años y los principales títulos que se obtienen son el BTEC, titulaciones del Consejo de Educación en Negocios y Tecnología, o el NVQS, que son titulaciones técnicas de formación profesional. Se estudian en institutos, escuelas especializados y universidades. Y la formación académica, que era la otra vertiente, es un ciclo de 2 años que prepara a los estudiantes para acceder a la universidad. Se llama SIT-PROM y se puede estudiar en los mismos institutos donde se ha realizado la educación secundaria o en colegios especializados. Estos 2 años se centran en la superación de 2 exámenes: el Half-As Levels al final del primer año y el Full A-Levels al terminar el segundo. Los estudiantes suelen examinarse de 3 a 4 materias en los A-Levels y cuanto mayor sea la puntuación, mejores son las opciones de ingreso a la universidad. También se puede optar por otros exámenes similares como el Cambridge, Pre-As o Baccalaureate. Por último, voy a explicar la educación superior, que es alrededor de 1/3 de jóvenes británicos optan por realizar algún tipo de educación superior. Esta se divide en 2 niveles. El primero, que es los principales estudios de grado, son los Undergraduate Studies, que otorgan los títulos de licenciado, ingeniero, y su duración varía entre 3 y 4 años. El título da lugar es el de Bachelor Degree. Los títulos de grado también pueden ser Foundation Degree, que es equivalente a los 2 primeros años de Bachelor Degree, e incluye educación académica. Otro de los títulos podría ser Diploma de Educación Superior, otro Certificado de Educación, Diploma Nacional de Estudios Superiores, que es una carrera de 2 años y al terminarla se permite el acceso al 3er año de Bachelor Degree, etc. Y luego la segunda vertiente dentro de educación superior son los principales títulos de posgrado, que son máster, que es una educación de 1 año o a veces 2, que permite adquirir conocimientos especializados de una materia; el posgraduado, que son títulos y diplomas que permiten a los estudiantes ampliar la formación obtenido en los títulos de grado sin llegar al nivel de un máster; doctorado, que es un proyecto de investigación sobre un tema concreto; y el máster en administración de empresas, que es un título que te prepara para desarrollar tu carrera profesional en la dirección de una empresa. Ahora vamos a hablar de la distribución de las horas de clases semanales en Reino Unido. La jornada empieza a las 9 menos cuarto de la mañana con un recreo, 1 hora de almuerzo a mediodía y termina a las 3 de la tarde. Algunos colegios ofrecen club de desayuno que empieza a las 8 menos cuarto de la mañana hasta que la jornada empieza. Y un club después de clases que empieza a las 3:10 y finaliza a las 6 de la tarde. Hay que decir que por ley
Cada clase debe tener un máximo de 30 niños en cada clase. En promedio, el número en primaria es de 27 niños y en secundaria es de 20 estudiantes por clase. Reino Unido tiene diferentes periodos de vacaciones. El primero de ellos es el periodo de vacaciones a la mitad del trimestre, donde se dan el primero y el segundo, que son 10 días en los meses de octubre y de febrero, y el tercero y el último del curso se da a finales de mayo. Después están las vacaciones de Navidad, que suelen comenzar una semana antes del 24 de diciembre y terminar el 2 de enero. Después tenemos vacaciones de Semana Santa, que son 2 semanas. También hay otro donde son las jornadas de formación del profesorado, que son días en los que el profesorado realiza actividades de formación o labores administrativas, y entonces los alumnos no asisten al centro. Y finalmente las fiestas nacionales, que son fiestas nacionales o lunes festivos para todo el país. Algunos varían en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Tenemos diferentes tipos de colegios en Reino Unido. El primero de ellos es el State School, que son los más populares, y se trata de colegios públicos financiados a través de los impuestos, que admiten alumnos gratuitamente entre los 3 y 18 años, para asegurar que todos los niños tienen acceso a la educación obligatoria. El segundo de ellos es Independent School, y este término hace referencia a que cualquier niño puede acceder a estos colegios siempre que pasase las pruebas de admisión del colegio y pudiese pagar sus honorarios, sin ningún tipo de restricción religiosa, ni de nacionalidad o de otra índole. En Inglaterra hay dos tipos de profesores. El primero de ellos es el class teacher, que es el que planifica e imparte las clases, dinamiza los grupos y proporciona la guía para el aprendizaje. El segundo de ellos es el teaching assistant, que es el que organiza todo el material necesario para el desarrollo de la clase. Todos estos deben estar en posesión del QTS y del Criminal Records Board Clearance. La cualificación y formación de los docentes. Esta cualificación necesita una certificación que permite ejercer la profesión de docente en centros públicos de Inglaterra y Gales. Según el Departamento de Educación de Reino Unido, para obtener el QTS se debe pasar por un periodo de formación inicial de profesores, denominado el ITT. Esto permitirá a los nuevos profesores cumplir los requisitos profesionales que conlleva el QTS. ¿Cómo se puede realizar el ITT? En primer lugar, por formación universitaria y adquirir un título de grado o con título de posgrado. En segundo lugar, con una práctica profesional en colegios, que existen 3 formas diferentes de realizar estas prácticas. La primera de ellas es el School Teacher, donde las prácticas se realizan en colegios de educación primaria y secundaria de Inglaterra. El segundo de ellos, el School Center Initial Teacher Training, para titulados universitarios que deseen recibir la formación metodológica y didáctica directamente en colegios de Inglaterra. Y finalmente con el Teach First, que se trata de un programa intensivo de 6 semanas de formación, tras la que el candidato se incorpora a colegios de barrios marginales durante 2 años. Hola, yo soy Elena y os voy a explicar la educación inclusiva y la atención a la diversidad en Reino Unido. Es cierto que con respecto a este tema, el currículo nacional británico se autodefine como inclusivo, entendiendo como inclusión el ofrecimiento de oportunidades de aprendizaje eficaces para todo el alumnado. Esta inclusión se materializa en 3 principios: el establecimiento de retos educativos adecuados, en el que el profesorado tiene la obligación de garantizar a todos los alumnos que disfruten de un éxito educativo en su aprendizaje escolar, y en el caso en el que el alumnado tenga problemas puede modificar el currículo. Luego, las respuestas a las diversas necesidades educativas del alumnado, en el que el profesorado tiene la obligación de asumir una elevada expectativa académica sobre el alumnado y debe proporcionarle igualdad de oportunidades por encima de sus características individuales. Y la tercera y última es la superación de las posibles barreras que dificultan el aprendizaje y la evaluación del alumnado. Estas medidas van dirigidas a los alumnos que presentan, más allá de sus características individuales, una discapacidad importante desde el punto de vista del aprendizaje o una desventaja frente al currículo nacional, por no tener la lengua inglesa como lengua materna. Por ello, se prevé una adopción de acciones como la diversificación de tareas y materiales. En cuanto a equidad e igualdad en la educación en Reino Unido, las escuelas menos adecuadas se dejan para la gente más pobre, y los estudiantes de familias pobres son 9 veces más propicios a ir a una escuela inadecuada. Y esta es la conclusión sobre un estudio que se hizo en la OFSTD, la Office Standards in Education, y el Partido Laborista. Un 9% de esos estudiantes de familias desfavorecidas acude a escuelas con mala reputación.
y tienen muchas más desventajas y posibilidades para acudir a una escuela destacada. En cuanto a la gente con más dinero en Reino Unido, el 44% de alumnos con dinero acuden a una escuela de prestigio y solo el 19% del alumnado de familias pobres lo consigue. Otro informe elaborado hace unos meses nos muestra que los alumnos con menos recursos se encontraban un año por detrás en comparación con los más adinerados, y esto era muy determinante porque a la hora de hacer exámenes de secundaria se notaba. En cuanto a la financiación del sistema educativo, comenzaré por el apoyo público. El apoyo público es muy poco para los estudiantes de pregrado en Reino Unido y es diferente para cada uno de los países de Gran Bretaña. En Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, teniendo en cuenta que tienen diferentes sistemas educativos, los ciudadanos pueden recibir una beca hacia sus costes vivos. Pero esto no está disponible para otros estudiantes internacionales, por ejemplo. En cuanto al tema de becas, el alumnado de la Unión Europea en Reino Unido puede aplicar ciertas becas. Existen una gran variedad de ellas, pero las más solicitadas son las de actividad independiente. La mayoría de ellas son para estudios de posgrado, pero un número limitado están disponibles para estudios de pregrado. Y todo ello es un programa nacional de becas que recoge pues, todo tipo de becas. Y por último, los préstamos estudiantiles son para estudiantes de pregrado en la Unión Europea que tienen derecho a solicitar préstamos para cubrir el coste de su matrícula. Esto no son subvenciones, ya que deberán devolver el dinero al acabar su titulación. Para los estudiantes de instituciones de educación superior en Inglaterra pueden aplicar para un préstamo hasta 9.000 libras, y si eres estudiante de Gales puedes adquirir hasta 5.315 libras si tienes una renta muy baja. En conclusión, a pesar de que sus resultados en las pruebas PISA no son muy brillantes, en Reino Unido es uno de los informes de la OCDE de los 10 países más cultos del mundo, y analizamos su sistema educativo para descubrir por qué. La educación es gratuita y obligatoria de los 15 a los 16 años y la mayoría del alumnado continúa sus estudios hasta los 18. Cada división administrativa del Reino Unido tiene su propio currículum. En secundaria los alumnos eligen sus asignaturas, estudiante de inglés, matemáticas, ciencias, cualquier asignatura. Se apuesta por la creatividad, la autonomía y la interactividad. Se favorece la investigación y se persigue el plagio. La inversión en educación está por encima de la media europea, se sitúa en un 5,98% del PIB. Gran parte de la población completa los estudios medios superiores. El nivel académico de la educación superior es muy bueno y su alta calidad atrae a muchísimos estudiantes internacionales. La educación sexual y la religión son asignaturas obligatorias y se utiliza un uniforme en casi todos los centros escolares, ya sean privados o públicos.